Bueno, la charla de hoy habla sobre los 7 factores de la iluminación, ¿sí? Em, y vamos a leer un sutta que se llama Nivarana Sutta, Avaranivarana Sutta, qué cosa tan Sí. musical, Avaranivarana Sutta. Sí. Eh, Dentro de los Samyutta Nikaya, los discursos conectados temáticamente, la colección 46 son todos discursos que hablan de los 7 factores de la iluminación, ¿sí? Este es el 4638. Eh, Avarana Nivarana significa sin impedimentos, digamos. Nivarana es impedimento. Y como, digamos, el sutta es un sutta muy cortito, no es un sutta largo. Hola Juan, ¿cómo andás? Es un sutta muy cortito, no es largo, pero, digamos, las relaciones que hay entre los 7 factores de la iluminación para la práctica y los 5 obstáculos es algo que siempre se relaciona dentro de los suttas, ¿sí? Son como opuestos, de alguna forma. Entonces elegí este porque también tiene una pequeña introducción muy interesante, que dice así: monjes, cuando un noble discípulo escucha el Dhamma con oídos vehementes, atendiéndolo como una cosa de vital importancia, dirigiendo toda su mente a ello, en esa ocasión los 5 impedimentos no están presentes en él. En esa ocasión los 7 factores de la iluminación van a su realización por el desarrollo. ¿Sí? Entonces, fíjense Mm. que lo que dice el Buda es que eh, es muy importante cuando uno escucha las charlas del Dhamma, que yo se los digo siempre en los retiros, no dormirse, ¿sí? No dormirse, no bostezar, estar atento, como si estuvieran meditando. La mente tiene que seguir en ese estado meditativo. Y fíjense que dice atendiéndolo como una cosa de vital importancia, es decir, que pone dirigiendo toda su mente a ello. Y entonces cuando uno hace eso, cuando escucha una charla del Dhamma, la mente no está obstruida. Es decir, si colocamos nuestra atención a oír eh, el Dhamma. Entonces ahora fíjense, dice, ¿cuáles son los 5 impedimentos que no están presentes en esa ocasión? El impedimento del deseo sensual no está presente en esa ocasión. El impedimento de la animadversión no está presente en esa ocasión. El impedimento de la pereza y el letargo no está presente en esa ocasión. El de la inquietud y remordimiento no está presente en esa ocasión. Y el impedimento de la duda no está presente en esa ocasión. Esos son los 5 impedimentos que no están presentes en esa ocasión. Bueno, entonces fíjense que acá se presentan los cinco obstáculos que se llaman, ¿sí? Que son el deseo sensual, la animadversión, o aversión también a veces se lo traduce, pereza y letargo, que fíjense que lo divide en dos, pereza y letargo, inquietud y remordimiento, que es ansiedad y remordimiento, que también lo divide en dos, y la duda. Entonces tenemos en realidad, siempre en general escritos, 7 obstáculos, a los que se le oponen 7 factores de la iluminación. ¿Sí? 7 de un lado, 7 del otro, 7 caballeros negros, 7 caballeros blancos, 7 caballeros oscuros, 7 caballeros luminosos, el nombre que le quieran poner. ¿Y cuáles son los 7 factores de la iluminación que van a su realización por el desarrollo en esa ocasión? El factor de la iluminación de la atención consciente va a su realización por el desarrollo en esa ocasión. El factor de la iluminación del interés va a su realización por el desarrollo en esa ocasión. El factor de la iluminación de la energía va a su realización por el desarrollo en esa ocasión.
El factor de la iluminación de la alegría o el arrobamiento va a su realización por el desarrollo en esa ocasión. El factor de la iluminación de la tranquilidad va a su realización por el desarrollo en esa ocasión. El factor de la iluminación de la quietud o la concentración va a su realización por el desarrollo en esa ocasión. Y el factor de la iluminación de la ecuanimidad va a su realización por el desarrollo en esa ocasión. Estos son los 7 factores de la iluminación que van a su realización por el desarrollo en esa ocasión. ¿Sí? Monjes, cuando un noble discípulo escucha el Dhamma con oídos vehementes, atendiéndolo como una cosa de vital importancia, dirigiendo toda su mente a ello, en esa ocasión los 5 impedimentos no están presentes en él. En esa ocasión los 7 factores de la iluminación van a su realización por el desarrollo. Y acá termina el sutta. Chau, nos vemos. Bien, muy bien. Entonces, Espléndido. sí, vamos a ver ahora algunas relaciones de acá, ¿sí? Fíjense que los 5 obstáculos son, ya lo hemos leído en otras charlas, cuando los 5 obstáculos no están, ¿qué es lo que surge? Jhana, ¿sí? Significa que cuando no tenemos deseo sensual, no hay animadversión, no hay pereza y letargo, no hay inquietud y remordimiento y no hay duda, naturalmente surge el estado de jhana, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que cuando eso pasa entramos en el primer jhana. En ese mismo momento, estando ya en el primer jhana, ya hay un desarrollo de los 7 factores de la iluminación, porque la mente ya tiene un determinado balance. Ese balance, ese balance se vivencia como un bienestar muy particular. Por eso cuando por ahí ustedes tienen la primera experiencia de entrar en un primer yana o en alguno de los yanas tienen esa sensación tan linda, ¡ay, qué hermoso que es esto! Una mente balanceada siempre trae esa sensación de bienestar, de liviandad y de alegría. Entonces, ni bien uno entra en un yana, los 7 factores de la iluminación empiezan a desarrollarse. A veces surge esta cosa de, bueno, yo voy a poner un poquito más de atención, voy a agregar un poco de interés, voy a poner menos energía, un poquito de alegría y empezamos a querer controlarlo de esa manera y no funcionan así. Esto es muy importante que lo entiendan. Los factores de la iluminación, estando ya en el primer yana, empiezan a estar porque son parte de una mente que tiende justamente a estar colecta. Al estar colecta tiende ya naturalmente a, eh, a poder lentamente ver las cosas tal cual son. Pero fundamentalmente los 7 factores se desarrollan mucho más o empiezan a uno a tener más conciencia de eso cuando uno alcanza los yanas más altos. La conciencia infinita o la esfera de la nada o ni percepción ni no percepción. Entonces, fíjense que en este sentido nosotros tenemos, por indicación del Buda, cuando se presentan alguno de estos obstáculos o impedimentos en la meditación, el Buda sugiere determinada, eh, determinado cambio en la actitud. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una mente que tiende a la inquietud, a la ansiedad, es decir, a estar pensando en el futuro, una mente que planifica mucho y se pone nerviosa por esa planificación, el Buda recomienda lo siguiente: si la mente tiende a esa inquietud, lo primero que uno tiene que hacer es aplicar las 6 R's, porque si hay inquietud, significa que lo que se perdió es la atención consciente, es decir, el primer factor desapareció.
Si hay inquietud o si hay preocupación, significa que de algún modo me lo tomé personal. Puede ser esto muy ligero, ¿sí? O puede ser algo muy eh, que haya mucho nervio. Entonces, una vez que yo aplico las 6 R's y vuelvo al objeto de meditación, ¿qué estoy haciendo? Estoy volviendo a recordar a dónde orientar la mente. Cuando yo recuerdo a dónde oriento la mente, eso es atención consciente, pues estoy llevando la mente a un objeto sano, que puede ser cualquiera de los Brahmaviharas, cualquiera de los sentimientos, amor benevolente, compasión, etc. Entonces, este es el primer elemento importante, la atención consciente, llevar la atención plena. Y la atención plena tiene que ver con la memoria, con recordar a dónde tengo que llevar mi mente. ¿Por qué surge un impedimento? Porque me olvidé. ¿Por qué surge un obstáculo? Porque me olvidé. ¿De qué me olvidé? Me olvidé de las 4 nobles verdades. Es decir, me olvidé de recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Perdí la atención y me volví y me identifiqué con el obstáculo de turno. ¿Sí? Entonces hay esta inquietud y esta ansiedad. La otra posibilidad de la causa por la cual surge la ansiedad es porque por ahí a veces no es que uno está haciendo planes, pero está haciendo mucha fuerza con el objeto de meditación, está haciendo mucha fuerza sobre el objeto de meditación, está empujando mucho. Entonces la mente se pone inquieta, porque cuando la presionás, empieza a querer escaparse de ese lugar y empieza a pensar en otras cosas. Si yo entonces aplico las 6 R's y vuelvo a hacer surgir el factor de la iluminación de la atención, que es recordar que mi mente debe seguir observando eso, sin fusionarse, inmediatamente va a venir una sensación de tranquilidad, ¿sí? Que es otro de los factores, porque al estar de vuelta con el objeto lo que tengo es tranquilidad. Ah, estoy más sereno, más tranquilo. El resultado, digamos, de esa tranquilidad, o sea, el fruto de esa tranquilidad va a ser que al continuar con el objeto de meditación va a surgir esto que es, en este caso, el sexto, que es la concentración o la quietud mental. Cuando entonces yo estoy atento, surge tranquilidad y surge quietud, es decir, la mente se queda quieta sola. No necesito empujar o hacer fuerza sobre el objeto. Se queda quieta. Eso es concentración, samadhi. El resultado o la consecuencia de esa concentración, de esa quietud, es la ecuanimidad. ¿Qué significa la ecuanimidad en este sentido? Empiezo a poder ver las cosas tal cual son. Entonces, fíjense que de un lado tenemos atención consciente, tranquilidad, concentración y ecuanimidad. Y este es un circuito que se retroalimenta, porque al ver las cosas tal cual son, mi atención se ve alimentada también. Porque si yo veo las cosas tal cual son, no me identifico. Entonces, al no identificarme, es mucho más fácil que la mente esté tranquila sobre el objeto de meditación, esté concentrada o aquietada. Entonces es un circuito que se va lentamente retroalimentando solo. Es un proceso que se alimenta solo. Esto trae como consecuencia que el impedimento de la inquietud se vaya. En líneas generales, los impedimentos no van a venir de a uno. ¿Sí? Si viene inquietud, va a venir en general, por ahí viene deseo sensual, pues estar pensando en otra cosa que es parte de un deseo sensual, y por ahí viene duda también. Ah, estoy meditando bien, estoy meditando mal. Esto es una
una tendencia de la mente que puede tener. ¿Qué pasa si la tendencia de la mente es para el otro lado, para la pereza y el letargo? Me adormezco, ¿sí? Entonces el Buda dice, si vos te adormeces, lo primero que tenés que hacer es aplicar las 6 Rs. Reconocer que estás adormecido, deja de alimentar eso, relájate, sonreí y volvé al objeto de meditación. O sea que el primer factor cuando uno tiene pereza y letargo, ¿cuál es? Otra vez la atención consciente. O sea que la atención o sea, sati, es la condición fundamental para que surjan los otros factores. Si yo no dirijo mi atención hacia un objeto sano, los factores de la iluminación no se cultivan, o sea, no surgen. Una vez que yo llevo la atención de vuelta a mi objeto de meditación, como tengo la mente media adormecida, tengo que hacer surgir el segundo factor, que es interés. Lo van a encontrar como espíritu investigativo, espíritu analítico, pero es interés. ¿Qué significa eso? Tener más interés sobre el objeto de meditación, tener más curiosidad. Es como cuando ustedes les dicen en algún momento del día, les proponen ir, vamos a tomar mate a, no sé, a la costanera, un día de sol templado, y, ay, qué buena idea, sí, uno piensa en ese programa y la mente se interesa enseguida, ¿sí? O cuando alguien, eh, por ejemplo, vienen a escuchar la charla del Dhamma, están interesados completamente en lo que estoy diciendo. Ese interés, ese interés viene de la atención. La atención trae el interés y el interés va a hacer surgir el tercer factor que es la energía. Es decir, va a surgir energía en la mente porque estoy interesado. Entonces la mente se empieza a llenar de energía. Y eso trae el cuarto que dice acá arrobamiento, que es la alegría. Empiezo a estar alegre. ¿Qué produce entonces este circuito? Entonces teníamos atención consciente, interés, energía, alegría. Y del otro lado teníamos atención consciente, tranquilidad, concentración y ecuanimidad. ¿Sí? Este circuito entonces de atención, interés, energía y alegría también se retroalimenta solo. Porque lo que estoy observando, el objeto de meditación me interesa, entonces mi energía viene porque estoy interesado. Y surge la alegría que va promoviendo justamente que meditar sea un disfrute. ¿Entienden ahora por qué la sonrisa? ¿Por qué la sonrisa, si bien no está en los suttas, no está escrita la sonrisa en los suttas, sí está, la sanga es nosotros los felices. Y por eso el Buda siempre tiene una sonrisita, porque esa sonrisa es la condición de su mente. Está sonriente. La condición del Dhamma es una condición sonriente, es una condición feliz. El Dhamma es feliz. Entonces vemos que cuando nos enfrentamos a estos dos impedimentos, estos dos obstáculos, tanto la ansiedad como la pereza como la pereza, o sea, ansiedad, preocupación, pereza, letargo, son dos pesos pesados dentro de los obstáculos porque van a estar en la mente o surgiendo en la mente hasta que seamos arahants. Recién el arahant se libera de estos dos. Por supuesto que a medida que uno madura la práctica meditativa y en el resto de los caminos de santidad, todos estos impedimentos cada vez son más suaves, pero a veces surgen estos dos, ¿sí? Los factores de la iluminación son cada vez más desarrollados también a través de los Los caminos. factores de la iluminación son cada vez más desarrollados, cada vez hay más atención plena, la energía es cada vez más claro para el practicante qué es energía y qué es fuerza. Esto es muy importante. Cuando estoy realmente poniendo, por ejemplo, interés y me doy cuenta que el interés trae energía. Entonces vieron, pone más energía y la gente ¿qué hace? Fuerza. ¿Por qué hace fuerza? Porque no tiene interés.
en lo que está haciendo, tiene interés en el resultado de lo que está haciendo. Y hay una enorme diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando surge un obstáculo? Me lo quiero sacar de encima. A mí lo que me importa es sacármelo de encima. Entonces hago fuerza. Pero eso no es energía. Yo tengo que tener interés en volver al objeto de meditación. No sacarme, por eso las 6 R no son un palito que uno le pega al obstáculo. Fuera, fuera, vaya, fuera. ¿Sí? No, no es una cosa sarnosa. No, no. El obstáculo viene a mostrarnos, justamente nos indica el camino. Mira, esto es lo que tenés que dejar ir. Y por suerte, porque nos indica, mirá, qué bueno que en la mente surge inquietud. No está bueno vivirla, pero está bueno que nos demos cuenta, estoy inquieto. Eso es importante para el meditador, porque se da cuenta, estoy haciendo mucha fuerza. Ok, 6 Rs. Y más amable, más atrás, menos fuerza, menos intención sobre el objeto de meditación. Más suavecito, más suavecito. Siempre es como si estuviera de vacaciones, no tengo apuro. ¿Y cómo yo llego a ese insight o a esa comprensión? Por el obstáculo. Porque el obstáculo me está mostrando eso. Lo mismo si tengo deseo sensual, quiero estar en otro lado, eso produce ansiedad. Es el mismo proceso. O si tengo duda, la duda también trae inquietud. Es el mismo proceso. Tengo que tranquilizarme. Pero primero lo tengo que abandonar a ese obstáculo. Digamos, lo que me doy cuenta de ese obstáculo, lo que me viene a contar ese obstáculo, es hacia dónde está tendiendo mi mente. ¿Sí? Lo mismo si es para el otro lado. Si me estoy durmiendo, es que me falta interés. ¿Sí? A veces uno entra en ese estado de ensoñación, que no digo que no sea útil, pero no es meditar, sino porque la mente se llena de eh, imágenes oníricas, y hay gente que lo utiliza eso para crear cosas o como estudio de otras cuestiones. Pero para la meditación esa cantidad de imágenes también es deseo sensual, pero que parte un poco de esa pereza que sale, de esa sensación de letargo. Entonces tengo que poner interés de vuelta en el objeto de meditación, hacer las 6 Rs y poner el interés. Entonces me va a dar energía, entonces me va a dar alegría. Entonces los factores se van condicionando mutuamente. Este, entonces este proceso justamente de los factores de la iluminación son cosas que van quedando cada vez más claras a medida que uno practica más. ¿Sí? Nos damos cuenta que si yo quiero tener más energía en determinada cosa, tengo que mostrar interés. ¿Qué significa? Entusiasmo. Entusiasmo por lo que estoy haciendo. Entonces ese entusiasmo me permite que tenga más energía y viene naturalmente la alegría. ¿La alegría de qué? La alegría de hacerlo, no del resultado. Y esto es una interesante forma de exponer la enseñanza, porque es una manera de exponer la enseñanza que tiene el Buda con los 7 agregados de la iluminación para cualquier evento o cosa que hagamos en la vida. Porque una mente balanceada es una mente que tiene estos factores pulsando dentro de sí o eh, moviéndose dentro de sí. Esto a veces es, por ejemplo, en las artes marciales también es algo muy, muy fácil de ver cuando una persona, por ejemplo, quiere tirar al otro o quiere aplicar una técnica al otro y en realidad no tiene energía suficiente. ¿Por qué? Porque lo que quiere es tirarlo. Lo que no quiere hacer es el movimiento que lleva a que se produzca eso. Si uno hace el movimiento en el momento justo que produce, por ejemplo, que el otro se caiga, se produce que se caiga.
Pero si yo lo quiero tirar, lo que voy a hacer es fuerza. Y el otro va a seguir parado. Entonces, lo que hace en este sentido una persona es reconocer qué condiciones físicas y mentales son las que dan como resultado que, en este caso, el compañero de práctica lo pueda tirar o lo pueda pasar de arriba para abajo o lo que fuera. Entonces hay una condición de reconocer cómo el cuerpo se dispone a mover y luego una disposición mental de cómo yo hago ese movimiento, cómo yo coordino ese movimiento, es decir, en qué estado está la mente. Lo mismo puede ocurrir con cualquier otra arte que hagamos, de cualquier deporte o arte. Muchas veces uno está más preocupado por lograr determinada cosa en el instrumento que en el hecho de disfrutar lo que estamos haciendo. Lo que hace que eso que queremos lograr sea la zanahoria que está delante de la nariz y cuando la queremos morder siempre se aleja, con un piolincito, siempre se aleja porque cada vez que nos acercamos se mueve y nunca llegamos. Es demasiado corto el piolín para morder. Entonces nos damos cuenta de que la meditación, como cualquier desarrollo humano, requiere que estemos momento a momento, es decir, con atención plena, reconociendo este proceso, que es estar con el objeto de meditación. Al estar en ese proceso, los 7 factores se empiezan a desarrollar. Entonces, esta es como una forma de verlos, ¿sí? Que se oponen entre, por un lado, los obstáculos y por el otro lado, los 7 factores de la iluminación. Luego tenemos otra posibilidad y utilizar en este sentido el recuerdo de cómo depende cómo se presente la meditación, cómo esté mi mente en ese momento, poder ir o hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Sea esto para la energía, o si ponen atención, interés, energía y alegría, o si está muy sobreactiva la mente, con mucha fuerza, atención, tranquilidad, quietud y ecuanimidad. ¿Qué pasa cuando estos factores se empiezan a desarrollar? Cuando la práctica empieza a ir cada vez más profundo, ¿sí? Es decir, si ustedes se sientan gradual todos los días, tienen una práctica por ahí de una sentada de 1 hora diaria, que es una muy buena práctica, hacen retiros, empieza a madurar algo en la mente, empieza a madurar la mente, empieza a trabajar de otra forma, empiezan a encontrar otros caminos desde los cuales ustedes empiezan a ver la vida con una perspectiva diferente. Que esto es lo interesante, porque el cambio de perspectiva es lo que trae eh, bienestar. Por ejemplo, ayer que festejamos el Vesak, muchos de ustedes comentaban que por ahí después de un retiro dejaron de comer un montón de cosas, empezaron a comer más frutas o dejaron de tomar café. Y esos cambios es porque ustedes tienen una perspectiva diferente de qué es sentirse bien y qué no. O dejaron de escuchar música al ir al trabajo. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejas de hacer eso? Porque en realidad te estás dando cuenta de que eso te está trayendo malestar y que en realidad es poner ruido en la mente para no entrar en contacto con lo que hay en la mente. Pero después de un retiro, después de estar 5 días, 10 días atendiendo solo a la mente y sintiéndose tan bien, uno dice, espera, ¿por qué me voy a anestesiar? ¿Por qué quiero dejar de sentir? Si justamente cada vez que yo estoy atento y siento lo que tengo que sentir y no lo niego, simplemente no me identifico, hago las 6 R's, cada vez me siento mejor. Y eso es lo que pasa en un retiro. ¿Por qué no puedo seguir de retiro mientras estoy en la vida cotidiana? ¿Por qué no puedo tener una mente que se dedique a observar la mente? Entonces, en la medida que eso se va desarrollando, los factores de la iluminación van cobrando mucha fuerza. Cuando uno empieza a tener experiencias regulares, con los yanas más elevados, y en este sentido la mente queda muy aquietada,
muy tranquila, y los periodos de meditación se hacen cada vez más extensos, y especialmente si esto ocurre en un retiro, uno se sienta 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, empieza a tener periodos largos, y se sienta en periodos largos porque se siente bien, se siente cómodo, siente que no tiene la necesidad de cortar la sentada, porque la mente está muy colecta, muy recogida en sí misma, no tiene distracciones. Entonces los 7 factores de la iluminación ahí están creciendo. En el sexto yana, la alegría que todo lo impregna, cuando uno pasa, digamos, de la conciencia infinita a la esfera de la nada, esa alegría que todo lo impregna, desaparece como objeto de meditación, si es que está como objeto de meditación, y pasa a ser un factor de la mente, o sea, un factor que está intermitentemente en la mente, no es que desaparece la alegría, desaparece como objeto. Uno pasa a la ecuanimidad como objeto de meditación y cuando uno pasa a la esfera de ni percepción y no percepción, la ecuanimidad desaparece como objeto, pero sigue siendo un factor que anda dando vueltas en la mente, que surge. Entonces nos vamos dando cuenta de que los factores siguen desarrollándose, se van refinando, porque en ese momento la mente está en un balance muy exquisito, muy profundo. No se puede ver el mínimo movimiento y dejarlo ir. En algún momento, como dice el mismo nombre, los factores de iluminación están en balance, como en línea se llama. Cuando eso ocurre, lo que ocurre es el nirvana. Se produce el nirvana. Porque estos 7 factores desarrollados conducen al desencanto, conducen al desapasionamiento, conducen a la liberación y conducen al nirvana. O sea que estos 7 factores se van desarrollando en cada etapa del camino, pero uno va teniendo como más conciencia de ellos, especialmente en esa última etapa, cuando la mente empieza a desencantarse de todo lo que surge. O sea, si surge una distracción ya a uno no le interesa, ya uno no se va con eso. ¿Por qué? Porque hay tanta atención que uno no se identifica, porque hay mucho interés, porque hay una energía que es muy justa, hay una alegría muy importante, hay una serenidad, o sea, una tranquilidad también muy desarrollada. La mente está quieta, es decir, que está concentrada y hay una ecuanimidad, o sea, la posibilidad de ver las cosas tal cual son. Este proceso, al estar desencantado, desencantado, ¿qué significa? Ya uno no se identifica, se refina todavía más. Y luego de ese desencanto surge el desapasionamiento, que es un estado mental de profunda tranquilidad. ¿Qué significa este desapasionamiento? Como ya no me importa, ya no me encanta qué tira la mente, estoy muy tranquilo. O sea que estos 7 factores todavía tienen un pasito más. Esa tranquilidad, ese desapasionamiento, en algún momento, ¿qué es? Surge la liberación. ¿La liberación de qué? No hay avidez. La avidez es esa. ¿Qué significa que es esa la avidez? Que en ese momento, estoy bien como estoy. Estoy atento, estoy interesado, estoy con energía, estoy alegre, estoy tranquilo, tengo la mente absolutamente quieta y tengo una ecuanimidad muy, muy cultivada. Eso se produce la liberación de la avidez, ya no hay. Entonces, cuando no hay avidez, la condición que surge cuando no hay avidez
lo que surge es lo que no tiene condición, que es el nirvana. Lo más probable es que haya, en ese momento se produzca un agujero en el continuo de sensación, percepción y conciencia, es decir, Nirodha Samapati, se apague, se encienda la mente inmediatamente y como están estos factores ahí bastante fuertes, se experimente el nirvana. El Buda lo presentó los 7 factores de la iluminación como presenta todas sus enseñanzas. Vieron 5 agregados, 5 impedimentos, 7 factores de la iluminación, los 8 pasos del octuple noble sendero, 4 nobles verdades, los 5 fundamentos de la atención. 4 fundamentos de la atención, los 5 poderes psíquicos, etc. Entonces siempre los pone en números. Y son formas de poder expresar la enseñanza porque tenía que ver con la persona que tenía adelante. ¿Sí? Ahora yo les voy a dar otra forma de ver los 7 factores de la iluminación que es un poco de mi cosecha. Fíjense que cuando uno empieza a meditar, ¿qué es lo primero que tiene que desarrollar? La atención. O sea, el primer factor. ¿Sí? Entonces, atención. Entonces el principiante dice, atención, buenísimo. ¿A qué? A un objeto sano. Por ejemplo, el amor benevolente. ¿Y qué tengo que hacer? Llevar tu interés, el segundo factor, a ese objeto sano. Entonces, la atención genera el interés. ¿Sí? Ese interés, ¿qué empieza a producir? Cuando empieza a meditar, pasa un tiempito, por ahí pasan unos meses, y empieza a sentir que la mente ya no salta tanto, salta menos. Puede tener momentos donde la mente está muy inquieta, pero tiene momentos donde la mente está serena. Y dice, wow, y siente como una energía particular, que por ahí no la describe como energía, porque no sabe todavía qué es energía, pero empieza a sentir que la mente está como más tranquila. Eso es energía. La mente está más enérgica. Y ese es el tercer factor. En Se algún puede mo- quedar más, Se puede quedar más tiempo. tiempo, claro, se queda por ahí, se sentaba media hora o 40 minutos y se sentó 45 o 50 y está muy contento con eso. Sea este un principiante o alguien intermedio o alguien avanzado, por ahí cada vez se sienta más tiempo porque cada vez tiene más energía. De esta energía viene el cuarto, que es la alegría. ¡Wow! En un momento está alegre. ¿Qué significa? Empieza a experimentar los yanas. El primero, el segundo. ¿Sí? Y empieza a estar alegre y se empieza a dar cuenta, qué bueno, o sea, si yo pongo atención en esto, si yo pongo interés, surge esta energía me trae esta sensación de alegría, esta sensación de bienestar. Y continúa practicando esta persona. Y en algún momento empieza a sentir tranquilidad. La tranquilidad se le vuelve algo más importante. En el tercer yana, en el cuarto yana, esto se hace como más patente al practicante. Son estados más tranquilos, más calmos, donde ya la alegría no es algo que está ahí, sino es algo que está de fondo. Lo que hace surgir esto, esta tranquilidad, es que la mente empieza a poder estar más aquietada, puede estar más tiempo con el objeto de meditación, es decir, concentrado en el objeto de meditación. No hace fuerza. Antes estaba 20 segundos, 30 y se me iba, 1 minuto y se me iba, ahora puedo estar 5 minutos, o a veces 10 minutos, sin que la mente se mueva. Tengo periodos de mucho más aquietamiento mental. Y esto hace surgir la ecuanimidad, que es el último factor, y que representa lo que va ocurriendo en todos los yanas inmateriales, donde la ecuanimidad es cada vez más fuerte. O sea, que cada vez más el practicante tiene la posibilidad de ver las cosas tal cual son. La ecuanimidad es eso, ver las cosas tal cual son.
Entonces fíjense que también es un proceso que se lo puede leer de ese modo. Entonces fíjense que cuando nosotros nos ponemos a practicar, esto está implícito. Y en algún momento, especialmente cuando uno está, sobre todo en un retiro, en una meditación diaria, tiene que tener cierta experiencia el meditador. Puede observar esto, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy inquieto? Bueno, a ver, menos fuerza. Pero tengo que reconocerlo, si no reconozco el obstáculo, voy a seguir haciendo fuerza. A ver, ¿por qué me duermo? Porque te falta interés. Ir para el otro lado. Bueno, a ver, un poco más de interés, de entusiasmo, de gusto y deseo por meditar. Bien, esto es todo. ¿Sí? Eh, Quería de alguna forma hablar sobre esto porque nunca hablamos, nunca leímos ningún sutta sobre esto. Y porque esto tiene mucho que ver con las otras dos charlas que dimos de las cuatro nobles verdades y el origen dependiente. Los 7 factores de la iluminación son los factores mentales que nos van a llevar a poder ver el origen dependiente y a poder ver de manera directa las cuatro nobles verdades. Entonces pueden observar que lo que llamamos meditación en realidad es desarrollo mental. Es desarrollar la mente con estados muy sanos, muy saludables, y tienen que ser desarrollados considerablemente. Y entonces nos vamos a encontrar con la posibilidad de experimentar el nirvana. Bien, ¿tienen preguntas? ¿Preguntas de su práctica? ¿Preguntas del sutta? Yo tengo una, hola, yo tengo Hola. una pregunta. Sí, Cuando hablabas de, digamos, de los obstáculos de la ansiedad y del letargo como pesos pesados en los obstáculos, sí. a mí me surgió como una duda de que no es la misma, o sea, no es dos caras de una misma moneda, ambos obstáculos, ¿o no? ¿No Son, es que primero viene la ansiedad y después de la ansiedad viene el letargo? puede o no, A veces. a veces sí. Son procesos de la mente. Cuando está uno, no está el otro. ¿Sí? Cuando no está uno, no está el otro. Claro, si yo tengo ansiedad, Claro, no tengo letargo. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede suceder? Y a veces ocurre. Supónganse que están muy ansiosos mentalmente, ¿sí? Y sostienen esa ansiedad, la alimentan, se identifican y están todo un día con eso. Y cuando llegan a la tarde a su casa, van a estar dormidos, Cortado. agotados. Entonces se sientan a meditar y por ahí la mente está letargada, porque está agotada. A veces claro. pasa eso, ¿sí? Lo mismo a veces pasa, vos lo podés ver, cuando una persona, el famoso dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces lo deja, y está, en realidad tiene un estado mental de pereza y letargo. Le pesa hacer las cosas, ¿sí? Bueno, sí, ya voy a ordenar todo, ya voy a ordenar todo. El viernes me voy de viaje, ¿sí? Llega el día viernes, no ordeno nada, tiene que ordenar la casa, hacer la valija, y no llego, pierdo el avión. Ansiedad Entonces la terrible. ansiedad se sube. Entonces, no es que de un estado surge el otro, ¿sí? Hay que entenderlo esto, ¿sí? Son condiciones distintas, pero en algún momento la mente despierta a lo que tiene que hacer y empieza a hacer cálculos, y cuando empieza a hacer cálculos y dice, no llego, se pone ansioso, ¿sí? Sí, ok. Pero hay, digamos, porque yo me identifico con los dos obstáculos, como que siento que mi mente tiende a los dos.
Todas es las porque mentes, todavía, todas las mentes tienden a uno o el otro. En general suelen tender más a uno que otro. ok, ¿Sí? En tu caso, tu mente tiende más a la inquietud que al letargo. bien, ok. Pero siempre la solución es 6 Rs. O sea, el Necesito, bienestar viene a partir de las 6 Rs, claro, digamos. necesito primero reconocer que estoy con una mente obstruida, con un impedimento, impedida. Necesito Claro, soltar ese obstáculo, necesito relajarme, aun aunque esté aletargado, porque el letargo trae que la mente se endurezca también. Necesito sonreír y volver al objeto de meditación. A partir de esa vuelta, depende cuál sea el obstáculo. Bueno, a ver, si estoy teniendo mucha inquietud, más tranquilo, más suave, más de vacaciones. Tengo todo el tiempo, no es necesario que pase nada. Simplemente el estar tranquilo con el objeto de meditación, el estar un pasito atrás, ya alcanza y sobra. Y eso es una buena meditación, no querer llegar a ningún lado. claro. Pero la sensación también de que uno hace fuerza es, por eso, es la sensación, digamos, no, nada. Iba a preguntar algo que cuando uno siente la mente dura o acá duro, Sí, eso es que estuviste haciendo fuerza, eso es que hay ¿verdad? fuerza, claro, sí, Ok, sí, sí, eso probablemente esté relacionado con la ansiedad. bien. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, puede ser. ¿Me Sí. escuchan? Sí, Con respecto a identificarse con el objeto de meditación, ¿no? Ese sería un obstáculo como si yo me identificara con lo que con algo que la mente está pensando. correcto. Porque, ah, está bien, ahí hay que darse cuenta y volver a observar en vez de estar identificado. La identificación con el objeto de meditación es la fusión, cuando uno se fusiona. Hmm, Ahí pueden pasar varias cosas. Si esa fusión fue hecha, esa identificación fue hecha con mucha fuerza, te va a pasar lo que acaba de escribir Paola. Va a doler el entrecejo, pueden doler las sienes, ¿sí? Lo otro que puede ser es que no te pase eso y entres en una especie de trance meditativo, en lo que se llama en una abstracción meditativa, donde te abstraes completamente. Problema con eso es que en el momento en que vos estás en la abstracción vas a estar muy cómoda, pero al salir de la abstracción, los, digamos, todos los obstáculos surgen, y como la mente estaba tan abstraída, suele reaccionar con mucha aversión, lo hmm, que hace que esto de fusionarse con el objeto de meditación sea algo quizás poco recomendable, en el sentido de esta práctica que lleva a la cesación del sufrimiento. hmm, No hay verdadero desarrollo mental cuando yo me abstraigo, porque no estoy entendiendo, porque no hay comprensión. Lo que hay es una experiencia muy bonita, pero después no tengo forma de relacionar eso con la vida. hmm, Entonces, no, al no haber cambio de perspectiva, uno sigue sufriendo. De hecho, a veces pasa que hay gente que por ahí entra en esos estados de abstracción y después están de muy mal humor el resto del día. Te lo digo además por propia experiencia, ¿eh? hmm, Porque yo lo he practicado eso en algún momento y la sensación de salir es parecida a la que vos tenés, por ejemplo, que bueno, seguramente te ha pasado o has visto en otra gente. ¿Viste cuando hay gente que está, se llama entre comillas, enfrascado en su trabajo, hmm. abstraído, y de repente alguien le llama, le avisa y se asusta, escuchan un ruido y saltan?
Eso es porque está abstraída la persona, porque no está atenta. Está tan metida en lo que está haciendo, tan abstraída, que cualquier cosa que suceda la va a sacar de ahí de un golpe. Entonces por ahí surge el mal humor, la irritación, la aversión. Pero ahí no hay atención. También son personas que si esta es una actitud constante, tienen muchos dolores en la cabeza y en el cuerpo, pueden Claro, desarrollar todo tipo de tensiones. lo que uno tiene que por ahí ver más de fondo, ¿sabes qué es, Adri? Es que en líneas generales esas cosas se hacen para intentar controlar lo que uno siente. Mm, ¿Sí? Entonces uno tiene un gran poder de concentración y hace la fuerza que sea necesaria para sacarse de encima el problema que tiene. Y el problema va a volver porque están las condiciones para que surja. mm. Entonces lo que uno tiene que Está bien, entender es que no puede controlar lo que siente, ¿viste? Tiene que aceptar lo que siente, ver si eso es saludable y dejarlo ir. está. Sí, sé que nosotros siempre, digamos que lo que siempre mantenemos es la conciencia, ¿no? Que mira dónde está la mente, digamos. Durante una Y larga... Sí, en algún momento cesa la mente y queda solo la conciencia. En algún momento en los años de meditación, quiero decir, ¿no? El proceso. eh, pongámoslo de esta manera. Meditar es concienciar un objeto, Mm, ¿sí? Meditar es pensar en un objeto, solamente que no es la manera habitual en la cual uno piensa. Uno aprende a estar con ese objeto. Es decir, es mm. un proceso que se va alimentando. Es posible en algún momento de práctica, especialmente esto pasa en la esfera de mi percepción y no percepción, donde exista solo el proceso de la conciencia, porque no hay ningún objeto para ver, que es cuando uno tiene como objeto de meditación, entre comillas, la misma mente. Mm. Todavía y aún en ese estado sigue habiendo, o sea, inclusive en ese momento no hay observador, porque no hay nada para observar, porque no surgen eventos en la mente, no surgen objetos. Entonces, el objeto de meditación está relacionado con el observador, sujeto-objeto. Cuando desaparece esa dualidad, sigue habiendo un proceso mental. Si bien es una experiencia maravillosa, todavía no es el nirvana. Ya no hay más conciencia a esa altura, digamos, tampoco. Y el Tampoco hay más proceso de la conciencia. conciencia, el proceso de la conciencia está surgiendo Mm, por momentos y cesando. Está habiendo un proceso de conciencia, sensación y percepción, porque están relacionados los tres, pero con muy poca energía. Entonces, por momentos surgen, por momentos cesan, por momentos surgen, por momentos cesan. En algún momento cesan los tres. Y uno entra en Nirodha Samapati, que es la cesación de percepción, de sensación, percepción y conciencia. Luego se sale de ahí. Y la mente sale de ahí. Y como hubo esa cesación, la mente surge con una enorme atención y una gran cantidad de energía. En ese momento hay muchas posibilidades de experimentar el nirvana. No siempre ocurre. No siempre la mm. persona ve los eslabones del origen dependiente. A veces sí, a veces no, pero lo experimenta igual. Porque la sensación que tiene luego de esa experiencia es de un profundo alivio, una gran alegría. Bueno, hay varios factores que están ahí dando vueltas, varios productos de esa experiencia. Si la persona se apegó a esa experiencia, probablemente entre en la corriente y no pase de ahí. Si la persona no se apega en esa experiencia, puede ser que en esa misma experiencia siga
y desarrolle los otros caminos supramundanos. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo solo decirte que esta charla estuvo imperdible. Me la voy a escuchar una vez por semana. Bien, ¿alguien más? Bueno, muy bien. Entonces, les paso las actividades. El domingo que viene tenemos jornada de meditación. Domingo 14 de mayo tenemos jornada de meditación. Está bueno después del retiro volvernos a ver con una práctica un poquito más intensa. Y este mes nada más, es eso. Sí, el mes de junio sí ya tenemos un retiro de 3 días y una nueva charla, que ahora no me acuerdo de qué, ¿vos te acordás? No me acuerdo de qué. Bueno, así que si quieren abran los micrófonos y compartimos méritos. ¿Sí? Que los que sufren sean libres de Sean libres de sufrimiento, los sufrimiento aterrorizados e y los intrépidos soldados sean, intrépidos que los sean, afligidos se que los despojen de elegidos se todo despojen de dolor, todo que dolor todos los seres y que todos los encuentren seres alivio, encuentren que alivio, todos los seres que todos los compartan seres este compartan mérito que este así hemos mérito que así adquirido hemos para el logro adquirido, de todo tipo pero de de todo felicidad. tipo de Que felicidad. los seres que habitan en el Seres y que espacio y habitan la en el cielo tierra, y la tierra, devas y nagas de devas y gran nagas de poder, gran poder, compartan este mérito compartan este nuestro, mérito que nuestro por mucho y tiempo protejan el protejan tiempo, la protejan la dispensación del Buda. realización del Buda. Sadhu, Sadhu, sadhu. sadhu, sadhu. Gracias, gente. Que tengan Muchas lindo gracias. fin. Buen fin de Gracias. semana a Chao, todos. gracias. Chao, Buen fin chao. de- Ale, anotame para la jornada. Ok. Nos vemos. Bueno. Abrazo. Adiós.